aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York y se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica, quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe al Señor Jesús como centro del tiempo. Con Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer una vez más o cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos en el segmento anterior que estábamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12, donde se lee, en una ciudad. Hermanos, el encuentro del leproso con el Señor Jesús sucede en una ciudad. El milagro siguiente sucede en un día. Se dan las coordenadas del espacio y del tiempo del relato de lo que verifica en el hoy de quien lo escucha. En efecto, lo que sucedió en una ciudad puede y debe suceder en cada ciudad. Lo que aconteció en uno de los días del Señor Jesús puede y debe acontecer cada día, aquí y ahora, para el que lo escucha. Propiamente un leproso no puede estar en la ciudad. Habitará solo y tendrá su morada fuera del campamento. Lo dice Levíticos capítulo 13. Pero tal vez, después de Caín, la ciudad es morada de los leprosos solitarios, todos encerrados. Seguimos leyendo el versículo. Cubierto de lepra. Hermanos, el hombre que se presenta al Señor Jesús está lleno de impureza y muerte. Es exactamente lo contrario de aquel que, al salir del río Jordán, está lleno de Espíritu Santo, como lo anuncia Lucas capítulo 4. Es decir, hermano que me escuchas, de la vida de Dios. La lepra es un vestido de aquel que, en el bautismo, será revestido de Cristo. La lepra hace de él un muerto en lo civil y en lo religioso, que la ley excluye de la sociedad y del culto. Es aquel que se puede considerar sumamente impuro, porque en su carne deshecha se manifiesta el avance de la muerte, que de un modo visible e inexorable come la vida. Véanse todas las prescripciones que contra él prevé el capítulo 15 del capítulo 13 del libro Levítico. Si alguno se le acerca inadvertidamente, debe alejarlo gritando: ¡impuro! ¡Impuro! La única ley que el leproso debe observar es la de excluirse de la convivencia en sociedad y de toda ley, como sigue acusándolo el Levítico capítulo 13. El apóstol San Pedro, cuando trataba de alejar al Señor Jesús, es precisamente porque ante él descubre la lepra del propio pecado. Seguimos leyendo el versículo. Al ver a Jesús, hermanos,
El leproso ve al Señor Jesús como Jesús, que significa el Señor salva. Por eso se postra y le suplica. Si Leví será el primero a quien el Señor Jesús ve en Lucas capítulo 5, el leproso es el primero que lo ve a él. Lo que nos hace capaces de ver al Salvador y al Señor no es nuestra justicia o santidad, ni la ley bien observada, sino nuestra lepra y nuestro mal, que la ley no hace más que evidenciar. No nos acerquemos a Dios porque somos justos y limpios, sino porque somos injustos e impuros, necesitados de justicia y de santidad. Hermanos, los únicos que llaman al Señor Jesús por su nombre serán precisamente los leprosos en Lucas capítulo 17, seguidos por el ciego en Lucas capítulo 18 y por el malhechor en Lucas capítulo 23. En efecto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús es el Salvador. Nuestro mal es el único título válido para acercarnos a Él. Seguimos leyendo el versículo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todo hombre, imagen de Dios, lo necesita esencialmente a Él. Su miseria es la súplica objetiva de aquel que es pura misericordia. El leproso, como el apóstol San Pedro, se postra ante el Señor Jesús y reconoce su misterio. Él es el Señor y Salvador. El leproso puede encontrar al Señor Jesús porque Él es el primero que ha venido a su encuentro. Se ha hecho tan cercano que ha asumido para sí su lepra, como lo anuncia Isaías capítulo 53, donde describe el rostro del siervo de Yahvé como el de un leproso, herido por Dios o herido de Dios. El único justo se hizo maldición por nosotros, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 3. No solamente se hizo maldición por nosotros, también se hizo pecado por nosotros, como lo anuncia en 2 Corintios capítulo 5. Para estar cerca de nosotros y para poder ser reconocido en su realidad como Dios salva. Hermanos, con el leproso vemos en el Señor Jesús ese rostro de Dios, que es ternura y compasión, a quien nadie jamás ha visto y del cual recibimos gracia sobre gracia. Su súplica está hecha con fe sencilla y absoluta, consciente de que el lugar de la salvación es la perdición. A la súplica de Naamán, el sirio, el rey había respondido: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y vida? Lo dice 2 Reyes, capítulo 5. Hermanos, el leproso reconoce en el Señor Jesús el mismo poder de Dios. Y el versículo 13 se lee: extendió la mano, lo tocó. Hermanos, el Señor Jesús extiende la mano hacia él. Es la señal de la intervención salvífica de Dios, como lo anuncia Éxodo capítulo 4. Si el leproso lo ve y va hacia él con la mirada, el Señor Jesús viene hacia él con su misericordia y extiende la mano. Aquel se postra.
Él lo busca, aquel le suplica. Él lo sana. Es importante el hecho de que lo tocó. En el Señor Jesús, el creyente realmente tocado por Dios Salvador. Este contacto no se realiza sobre la base de la bondad ni de los méritos según la ley mosaica. Por sí misma, la ley induce casi a alejarse de Dios, haciendo ver su lejanía. El contacto es obra de su gracia, que tiende la mano y toca. El Señor Jesús, hermano que me escuchas, toca al intocable, sobrepasa barreras y leyes y llega hasta el hombre en su debilidad. Pero el que toca al inmundo se vuelve inmundo. En efecto, el Señor Jesús con este toque se identifica con nosotros y carga con nuestra lepra. Nosotros que no podemos tocar a Dios desde lo alto de nuestra justicia, somos tocados por Él en el abismo de nuestro mal, en el cual Él ha venido a visitarnos. Si el hijo cae en el pozo, el padre desciende para sacarlo de allí. Jesús irá a los desiertos y terminará fuera de los muros como el leproso, como lo anuncia Hebreos capítulo 13. Seguimos leyendo el versículo. Quiero, queda limpio. Hermanos, el Señor Jesús declara al leproso su voluntad de salvarlo. Es la misma voluntad de Dios en el cielo que Él realiza sobre la tierra, como lo anuncia Lucas capítulo 5, para que todos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo anuncia 1 Timoteo capítulo 2. Solo Dios puede salvar y eso es lo que Él quiere. Por eso vino a nuestro encuentro en Jesús. ¿Cuántas cosas queremos nosotros, pero no podemos? O bien podemos, pero no queremos. Hermanos, en el Señor Jesús Dios, en cambio, se revela como identidad entre poder y querer en lo que se refiere a nuestra salvación. Naamán, el sirio, después de 7 inmersiones en el río Jordán, salió de allí con su carne fresca y nueva como la de un niño, como lo podemos leer en 2 Reyes capítulo 5. Es como la experiencia bautismal. Al tocar o al toque y a la palabra de gracia del Señor Jesús, el mal desaparece y el hombre se vuelve nuevo. El contacto con Él sana al hombre, lo purifica del pecado y de la muerte. La verdadera lepra, que lo excluye de Dios y de los otros, estando muerto por el pecado, descubre que está vivo por Dios en Cristo. Siendo pecador, se siente justificado en Él, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. La purificación del bautismo es análoga a la de la lepra. Así como el leproso ya no es leproso, así también el pecador realmente ya no es pecador, si acoge el don de Cristo. Hermanos, el Señor Jesús no anuló la ley mosaica, que es justa,
y no dejó al leproso con su lepra para declarar simplemente superada la ley de la separación. En otras palabras, hermano que me escuchas, Dios sana al enfermo y no la enfermedad. No justifica el pecado, sino al pecador. Hoy está muy difundido este modo de ver que ya no discierne el bien del mal y que destruye el sentido de la misma salvación. En cambio, Dios odia el mal porque ama al hombre que sufre a causa de él. Y el versículo 14 se lee: y les ordenó que no le dijera a nadie, que no se lo dijera a nadie. El Señor Jesús impone el silencio al que ha sido sanado. Es una huella del secreto mesiánico, típica del evangelista Marcos y que el evangelista Lucas conserva. Esto revela en el plano histórico que el Señor Jesús no busca la publicidad. Esto distingue al hombre religioso del que es mundano. En el plano teológico, revela que lo que sucede será comprensible a partir de la cruz, cuando quedará eliminado todo secreto. Pero solo para el que haya tenido la experiencia de la propia lepra y del encuentro con el rostro de aquel que lo ha asumido. Seguimos leyendo el versículo. Muéstrate al sacerdote. Hermanos, el Señor Jesús envía al ex leproso a los sacerdotes, tutores de la ley mosaica, para que comprueben, según la ley, que ha sucedido lo que la ley mosaica no puede hacer: limpiar al hombre de la muerte. Análogamente, en el pasaje siguiente, los escribas y los fariseos constatarán teológicamente el perdón de Dios sobre la tierra que ninguna ley mosaica puede dar. En efecto, hermano que me escuchas, la ley solamente puede condenar al pecador. Así todos estamos advertidos acerca de una esperanza desconcertante. Existe uno más grande que Moisés y que la misma ley mosaica. De ahora en adelante, el sacerdote ya no será custodio de la ley mosaica, que distingue entre lo puro y lo impuro. Nacerá el pueblo sacerdotal, de personas purificadas, que en el Señor Jesús tiene libre acceso a Dios. Hermanos, en el relato del leproso, se excluye la sospecha de Adán de que Dios sea celoso y que se sobreponga a él en su santidad. Es presentado un Dios que toca al hombre en su miseria, un Dios cuya ternura se expande sobre todas las criaturas, como lo anuncia el Salmo 103. En la medida de su necesidad, la única medida del amor es la necesidad del amado. La grandeza de la misericordia es la de la misma miseria. Y el versículo 15 se lee: su fama se extendía cada vez más. La palabra se propaga desde esa ciudad por todos los alrededores, de los oídos a la boca y de la boca a los oídos, y llega hasta los oyentes más lejanos, que son los lectores del evangelio del evangelista Lucas, por supuesto,
que somos todos nosotros. Ahora, todos desde esta ciudad, inclusive nosotros, están invitados a acudir a donde Él, por la fuerza centrífuga de esta palabra acerca de Él, que se propaga en las muchas personas que acuden para oírlo y ser curados de sus males. Hay que ver toda la multitud de aquellos que, después de oír el relato, reconocen con la propia letra el poder y la voluntad que Jesús tiene de librarlos y acuden a Él para realizar la misma experiencia del leproso. Es interesante la relación entre escuchar la palabra del Señor Jesús y ser curados. La escucha de su palabra, el relato del Evangelio, es el mismo poder del Señor Jesús que sana a quienes acuden a Él con la conciencia y la fe del leproso. Y el versículo 16 se lee: pero Él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Hermanos, el Señor Jesús se retira definitivamente a los desiertos como el leproso, como lo exigía Levítico capítulo 13. Pero no está solo, está junto al Padre Celestial, en oración. Nosotros podemos acercarnos a Él y ser curados solo mediante la escucha de la palabra. Esa palabra poderosa de aquel que, en comunión con el Padre Celestial, intercede por nosotros los creyentes. Pero vayamos a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice: un día Jesús estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea, Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. Por eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Pero como no encontraron la manera de hacerlo, a causa del gentío, subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron con la camilla y todo, y lo colocaron en el centro, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, le dijo al paralítico: yo te ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, levantándose a la vista de ellos, se echó al hombro la camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían, llenos de temor: hemos visto cosas increíbles hoy. Hermanos, este pasaje, que comienza con la palabra un día y termina con la palabra hoy, nos presenta de otro modo la experiencia de reconciliación que trae el Señor Jesús en uno de sus días. Que la comunidad de cristianos revive hoy en el perdón de los pecados, glorificando a Dios. El hombre enredado, aprisionado e inmovilizado por los males, fracasos y sentido de culpa, finalmente es liberado. Aquí el Señor Jesús declara el porqué del milagro y de cada una
de sus acciones a nuestro favor. Quiere que sepamos que Él está presente sobre la tierra, el mismo poder de Dios. El único poder de Dios de misericordia, que es perdonar al creyente y rehacerlo de nuevo. Hermanos, perdonar es un milagro más grande que hacer resucitar a un muerto. El resucitado vuelve a morir. El que es perdonado ha experimentado un amor más grande que todos los males y que la misma muerte. Hoy, en lugar del perdón del mal, existe su justificación. El fingir que no existe. Este es el mal peor, que encierra definitivamente en los sentidos de culpa, sin camino de salida. Con perdón de la psicología, no existe alternativa para el que percibe el mal que hay entre el perdón o el sentido de culpa. El pasaje termina con el asombro, aún más con el éxtasis del creyente nuevo, que continuamente vive y toma conciencia del gran don que ha recibido en el bautismo. El perdón, hermano que me escuchas, que vence la parálisis del pecado. En la gloria de Dios viene a ser increíble, paradójica. Este perdón se extiende a todos y recuerda el que el Señor Jesús al final del Evangelio impetrará ante el Padre Celestial por los que lo están crucificando en Lucas capítulo 23. Su parálisis en el hecho de la cruz será el amor que nos libera de la parálisis del pecado, al cual la ley nos clava, la ley mosaica, por supuesto. Después de la llamada, el hombre pecador, lleno de muerte y de lepra, se vuelve lleno de vida y del Espíritu Santo. Era paralítico e inmovilizado, y luego puede caminar e ir hacia su casa. En los pasajes siguientes veremos cómo, estando sentado en el propio egoísmo, seguirá al Señor Jesús. Pasará así del ayuno a la alegría del banquete nupcial y llegará luego el sábado de Dios y su mano será sanada para acoger el don de la vida, como lo anuncia Lucas capítulo 6. El tema dominante de todo este camino es el de la reconciliación y el del perdón. Es un preludio a la revelación del Dios de la misericordia que habla Lucas capítulo 6. El trasfondo es el de la no relación, o sea, de la muerte y del pecado. La ley mosaica, lejos de eliminar el mal del hombre, lo evidencia. Es su función como pedagogo, como lo anuncia Gálatas capítulo 3. Convence a todos en lo referente al pecado y a todos los lleva a Cristo, de tal modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. La ley, por supuesto la ley mosaica, es la misma. Sería el camino de Dios, como lo anuncia el Salmo 119. Pero este camino
viene a ser un lecho de contención para el hombre imposibilitado para caminar. Si el pecado es como la parálisis, la ley mosaica es como el lecho, el lugar donde el pecado es contenido y comprendido como pecado. Es la función indispensable para distinguir el bien del mal y desear la liberación de éste. Todo el pasaje se desarrolla al interior de la casa, donde el Señor Jesús se encuentra. Enseña y hace curaciones. Es figura de la iglesia, en cuyo centro está el Señor. Esta casa es aquella que tiene como piedra angular el mismo Cristo Jesús, como lo anuncia Efesios capítulo 2. En Él también nosotros, junto con los otros, mediante el bautismo, somos edificados para ser morada de Dios en el Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2, y como lo anuncia el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2. La fe nos introduce en esta casa del perdón, de sanación, de camino y de alabanza, como lo anuncia Lucas capítulo 24. La sinagoga, el lugar de la ley mosaica, ha sido sustituida por esta casa que hace caminar a todo creyente hacia su casa, donde está como en su propia casa, de la cual desde siempre es fugitivo y desterrado, como lo anuncia Lucas capítulo 15. Y en el versículo 17 se lee: un día, así como en una ciudad, corresponde en todo lugar, implícito a estos versos que hemos leído. Así también un día del Señor Jesús corresponde al hoy de todos estos versículos. El momento presente del que escucha la palabra, como está la palabra de Dios, por supuesto, como está en Lucas capítulo 4, lo que ha sucedido en una ciudad, sucede donde quiera se acude al Señor Jesús para escuchar su palabra y ser curados por Él. Lo que ha sucedido un día, sucede hoy y cada día en el tiempo de la iglesia, que es, o que en la escucha se relaciona hoy y siempre con uno de los días del Señor Jesús, y por eso se actualiza o es actualizada. Por eso el evangelista Lucas, en su libro de los Hechos de los Apóstoles, describirá dos milagros análogos en Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 9. La escena se desarrolla en la casa en la cual el Señor Jesús se encuentra, enseña y sana, donde la gente acude para escuchar y ser curada. Seguimos leyendo el versículo. Había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, también donde el Señor Jesús enseña. Unos fariseos y escribas están sentados. Parece que está rodeado de una multitud de estos justos y maestros que llegan a todos los pueblos de Judea, de Galilea y de Jerusalén. Es una ralea de que brota de en todas partes y es como si fuera de la casa sentada, inclusive donde no debería estar. El acceso al Señor Jesús es impedido precisamente por ellos, que están sentados como maestros de la ley mosaica. Su presencia servirá para declarar teológicamente el poder nuevo que existe sobre la tierra, mientras el suyo es un poder de
distinción entre el bien y el mal, mediante la ley mosaica que aprueba al justo y condena al pecador. Ahora existe el poder de Dios, el de la reconciliación que perdona al pecador y también al justo si se reconoce pecador. Mientras nosotros somos hábiles para condenar al pecador, porque amamos el pecado, el Señor Jesús ama y acoge a los pecadores, porque odia y rechaza el pecado. No es un médico que cura el mal y mata al enfermo. En cambio, cura al enfermo y mata el mal. Seguimos leyendo el versículo. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. Hermanos, la fuerza de Dios sana y perdona. Es la fuerza de la misericordia del Padre Celestial que vemos actuar en el Señor Jesús, mientras asume el cuidado del creyente y lo cura de sus males. Hermanos, el poder de Dios está al servicio del creyente. Precisamente porque es amor, tiene sobre la tierra el rostro del siervo de Yahvé, como está descrito en Lucas capítulo 22. Así como el egoísmo es servirse, el amor es servir al otro. Y el versículo 18 se lee un paralítico. La parálisis es símbolo del pecado que inmoviliza al hombre. Él, por su naturaleza, es lo que todavía no es. Tiene su fin fuera de sí mismo. Por eso tiene que caminar hacia su casa si quiere alcanzar el propio rostro. El paralítico representa a la humanidad incapaz de moverse hacia el propio fin y ella ha fracasado porque está inmovilizada, muerta por el pecado que le impide llegar hasta la propia casa. Seguimos leyendo el versículo. Trataban de introducirlo. Él necesita que otros lo lleven hasta el Señor Jesús. Ellos representan la iglesia, testigos de Cristo en todo el mundo, como está en Hechos capítulo 1, que anuncia a todos la conversión y el perdón de los pecados, según Lucas capítulo 24. Mediante su fe, lleva a los otros hasta Cristo el Señor. Una fe que no se hace cargo de los otros todavía no es fe. El Señor Jesús abrió e indicó en la fraternidad el camino hacia el Padre común, donde no hay solidaridad responsable con el hermano. Todavía no hay un conocimiento del Padre Celestial y de su amor hacia todos sus hijos. La iglesia no llega al número legal de comunidad de hermanos. Faltan 9 sobre 10. Si el único leproso curado que vuelve a celebrar la Eucaristía no se siente responsable de los otros 9, como está en Lucas capítulo 17. La iglesia es la casa donde el Señor Jesús todavía habla y hace curaciones. Ella está formada por aquellos que, después de haber escuchado su palabra y de haber quedado curados, están en condiciones de testimoniar hoy esa salvación de Dios a todos los hombres. Pero estos creyentes que llevan al paralítico encuentran dificultad para entrar en la casa para conducirlo delante del Señor Jesús. El acceso está impedido
por un círculo cerrado y denso de fariseos y escribas. Se trata tal vez de una alusión a la ley mosaica que cierra el Evangelio, a quienes se encierran en ella. Es tal vez una alusión a las dificultades que encontró por parte de la ley mosaica al ingreso de los excluidos, de los pecadores y de los paganos en la iglesia. Léanlo en Hechos capítulo 15. Ciertamente es difícil para todo hombre recibir el perdón increíble de Dios y vivir de él como nuevo. Sin embargo, hermano que me escuchas, hay que notar que el Señor Jesús está en medio de los escribas y de los fariseos, así como el Evangelio está en el centro de la ley mosaica, lo que constituye la dificultad para alcanzarlo. Es también el lugar donde se encuentra allí contenido como la nuez en su cáscara. En efecto, hermano que me escuchas, la misma ley mosaica es indispensable para comprender el don de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7. Los escribas y los fariseos hacen comprender el significado de lo que sucede, aunque no lo aceptan. No es una casualidad. En efecto, la ley mosaica es santa y justa y quiere que seamos santos y justos. Miren lo que dice: sed santos porque yo soy santo. Dios, vuestro Dios, que soy santo. Lo dice Levítico capítulo 19. Pero no nos puede hacer santos porque somos inmundos y pecadores. Nos hace reconocer nuestra lepra y nuestra parálisis, nuestra condición de estar sentados e imposibilitados para caminar y, por consiguiente, nos pone en condiciones de comprender y aceptar la curación. En ese sentido, la misma ley es el pedagogo que lleva hasta Cristo, como lo anuncia Gálatas capítulo 3, el cual nos da como un don lo que ella nos hace desear al mostrarnos su ausencia. Y el versículo 19 se lee: lo bajaron con la camilla. No hay otro modo para alcanzar el poder de Dios que cura, sino bajar del techo, superando toda barrera. Desde el punto de vista humano, la barrera de la ley mosaica es insuperable y ningún hombre puede alcanzar la salvación que sería la justicia de la ley mosaica. Puede superarse solamente desde lo alto, con la gracia de Dios, que nos hace entrar en el centro de la ley mosaica, donde se encuentra el Señor Jesús, el único justo que reconcilia a todos con Dios. La ley es Dios en el centro del hombre, pero nosotros huimos de él. En cambio, con el Señor Jesús, el hombre está en el centro de Dios. Su ley es amor. También el apóstol Pedro vio descender del cielo el lienzo que contenía toda clase de animales inmundos en Hechos capítulo 10. Pero él no se atrevía a comer esas viandas hasta cuando Dios le reveló: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames profano. En Hechos capítulo 10. Hermanos, el pecador está en el centro de la iglesia ante el Señor Jesús Salvador, no en virtud de la ley mosaica, sino precisamente porque había sido bajado desde lo alto por la misma gracia de Dios, que lo quiere así. La ley mosaica, que lo mantiene inmóvil,
es el hecho que sirve para bajarlo en medio, delante del Señor Jesús. Y el versículo 20 se lee: viendo Jesús la fe de ellos. Hermanos, el Señor Jesús ve lo que supera todas las barreras: la fe de los portadores. Su fe, como creyentes reconciliados, pueden y deben llevar al creyente hasta el Señor Jesús, y se hacen cargo de las dificultades que existen para encontrarlo en la casa donde Él se halla. Y tuvo acceso, y cuyo acceso siempre está obstruido por la ley mosaica. O sea, la ley de los buenos. Seguimos leyendo el versículo. Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Es la palabra poderosa del perdón que salva. El pecado es el fracaso del hombre. Él, por miedo y desconfianza, se ha apartado de Dios y se ha ocultado a aquel de quien es imagen. Así perdió su rostro. Ya no es el mismo. Es alienado de Dios y por consiguiente de sí mismo, de los otros y de la misma naturaleza, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Hermanos, el pecado consiste en colocar el yo en lugar de Dios. Se rompe la relación vital con Él. Se pierde la fuente del propio yo y se descubre la propia insuficiencia radical. Pasmaos, cielos, de ello, erizados y cobrad gran espanto. Doble mal ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron, manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas agrietadas, que el agua no retienen. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 2. De aquí nace el miedo a la muerte y el ansia de la vida, al centrarse en sí mismo, y el intento inútil y desesperado de salvarse a toda costa. Es el egoísmo, origen de todos los males. Así comienza la historia humana, como un crescendo de ocultamientos, de reconciliación y de mal a todos los niveles. El perdón de los pecados es reconciliación con Dios, por consiguiente, consigo mismo, con los otros y, en fin, con la misma creación. Sí, porque el hombre ya no le sirve a ella como esclavo, sino que se sirve de ella para sí mismo. En efecto, hermano que me escuchas, ha cambiado su actitud hacia ella. Era la finalidad, era divinizada e idolatrada, y se convierte en medio y signo, don de un amor que se recibe y se da. La misma muerte es vencida. Ella ya no envenena la vida, porque ya no representa el límite absoluto que nos destruye, sino el encuentro con el amor absoluto del cual nacemos. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica,
con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría, nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa para el celestial te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe,
aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.